Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Centeno, estudiante de la maestría en ciberseguridad de la UNAD. Les doy la bienvenida a esta presentación titulada Criptografía y su marco regulatorio en Internet de las Cosas, Nube y Wearables. Esta presentación está enfocada en un análisis técnico y ético para el proyecto ficticio de Smart City de la empresa Global Tech. A lo largo de los próximos minutos estaremos explorando cómo la criptografía moderna sustenta la seguridad de las tecnologías emergentes en ciudades inteligentes y cómo diferentes países como Estados Unidos, China y Colombia abordan su regulación y uso ético. Comencemos. Imaginémonos una ciudad del futuro, semáforos que se adaptan al flujo vehicular en tiempo real, sensores que monitorean la calidad del aire, ciudadanos que usan relojes inteligentes para interactuar con servicios urbanos. Todo esto es parte de Smart City, un proyecto integral de ciudad inteligente desarrollado por Global Tech, perdón, y como pueden anticipar, la seguridad y privacidad de los datos en este tipo de entornos es fundamental. Smart City recolecta enormes cantidades de información sensible, como ubicaciones de personas, imágenes de cámaras, de datos médicos de wearables, entre otros. La pregunta es, ¿cómo protegemos esos datos de cibercriminales o de accesos no autorizados? La respuesta central está en la criptografía moderna, en que ¿cómo lo podemos hacer? Pues finalmente es cifrar y asegurar cada dato y cada comunicación. Sin embargo, aquí surge un gran tema de debate y es que no basta con querer cifrarlo todo. Global Tech debe atender las leyes y principios éticos que existen en distintos lugares donde operará Smart City. Los gobiernos tienen posturas distintas frente al cifrado, algunos lo fomentan, otros lo controlan de cerca y éticamente también enfrentamos preguntas como ¿qué tan absoluto debe ser el derecho a la privacidad? ¿Cuándo? Si es que alguna vez debe un gobierno poder acceder a datos cifrados. En este trabajo vamos a investigar precisamente el marco regulatorio y ético de la criptografía. Vamos a revisar tres contextos, perdón. Estos contextos son contextos representativos. Vamos a revisar Estados Unidos, vamos a revisar China y por último vamos a revisar Colombia. La idea es entender los desafíos para un proyecto global como Smart City y proponer soluciones. En síntesis, vamos a introducirnos en este problema global. Eh, Aquí la empresa quiere, Global Tech, quiere desplegar criptografía fuerte para poder proteger a Smart City, pero debe hacerlo cumpliendo diferentes leyes y respetando valores éticos y universales de cada país. Bueno. Vamos a comenzar por las regulaciones por Estados Unidos. En términos generales, Estados Unidos permite y promueve el uso de criptografía fuerte. En el ámbito civil no existe una ley que prohíba cifrar nuestras comunicaciones ni límites a la longitud de claves o algoritmos que podamos usar dentro del país. Esto no siempre fue así. Durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos trató a los algoritmos de cifrado robustos como armas cuya explotación estaba muy controlada. Pero en los años 90, en un acuerdo internacional, esas restricciones se relajaron bastante. Hoy en día, cualquiera de nosotros usa a diario cifrado de grado militar en aplicaciones comunes, como por ejemplo cuando abrimos un sitio web HTTPS o chateamos por WhatsApp con cifrado de extremo a extremo. El gobierno de Estados Unidos se enfoca más bien en establecer estándares de cifrado para asegurar que lo que se usa sea seguro. Por ejemplo, NIST, el Instituto Nacional de Estándares, define algoritmos aprobados como AES y RSA o curvas elípticas específicas para protección de datos gubernamentales. Incluso ahora Estados Unidos lidera la transición a la criptografía postcuántica, algoritmos preparados para resistir futuros ataques con computadoras cuánticas. Esto nos muestra un compromiso con la seguridad criptográfica a largo plazo. Pero, como en toda historia, también hay un giro entre la controversia sobre las puertas traseras o accesos excepcionales. ¿Qué significa esto? Pues que organismos de seguridad y algunos políticos han planteado, oye, ¿y si los criminales están usando comunicaciones cifradas impenetrables, cómo los podemos atrapar? Aquí es donde quizá debamos exigir a las empresas que nos den una llave especial para esos casos. Un ejemplo fue el Air Int Act, un proyecto de ley que sonó mucho en el 2023, oficialmente buscaba combatir la pornografía infantil en Internet. Un objeto
noble, un objetivo noble, perdón, sin duda. Pero organizaciones como la Electronic Frontier Foundation alertaron tal como estaba redactado. Podría presionar a empresas a evitar o eliminar el cifrado extremo a extremo en servicios online. En otras palabras, para ganarse inmunidad legal, plataformas como WhatsApp o iCloud quizá tendrían que escanear nuestros archivos y mensajes en busca de contenido ilegal, lo cual sería imposible si permanecen cifrados. Muchas voces, tanto de ONGs como de derechos digitales y de compañías tecnológicas, se opusieron fuertemente argumentando que no se puede proteger la sociedad dañando la seguridad de todos sus miembros. Si debilitamos el cifrado para que la policía pueda ver, también podrán ver los hackers, los estafadores, los regímenes autoritarios. Aquí es donde una buena noticia por ahora que Estados Unidos no ha aprobado ninguna ley que obligue a insertar, perdón, puertas traseras en los sistemas de cifrado. La Constitución acá y el ambiente pro innovación han ayudado a mantener esa línea valorizando la privacidad y la seguridad. Sin embargo, el debate continúa y las empresas globales deben mantenerse muy atentas. En resumen, Estados Unidos tiene un marco favorable al cifrado fuerte, con énfasis en la seguridad nacional a través de estándares, pero con una controversia no resuelta sobre cómo conjugar esto con las necesidades de seguridad pública. Técnicamente podríamos decir que Estados Unidos tiende a privilegiar la libertad individual y la privacidad, asumiendo que eso a la larga produce una sociedad más segura y libre. Aunque de pronto nos pueda quedar desafíos como la delincuencia en la era digital, para Global Tech operar en Estados Unidos significa que puede desplegar Smart City, un cifrado sólido, sin trabas legales, pero también debe estar lista a explicar, incluso defender ante autoridades y público por qué este cifrado es importante, incluso si a veces de pronto llegase a dificultar las investigaciones. Pasemos ahora a China, cuyo enfoque contrasta notablemente con el de Estados Unidos. China, en su caso, ve a la criptografía como un área estratégica que debe estar muy bien regulada y bajo supervisión estatal. En el 2019, el gobierno chino promulgó su primera ley de criptografía que entró en vigor en el 2020. Esta ley crea básicamente un esquema de tres capas para clasificar todo uso de cifrado. En primer lugar, tenemos la criptografía núcleo y común, que son aquellas aplicadas a secretos de Estado y asuntos de máxima sensibilidad gubernamental. Estas están fuertemente controladas. Solo las agencias autorizadas pueden usarlas y cualquier violación podría hasta considerarse un crimen contra la seguridad nacional. Luego está la criptografía comercial, que es la relevante para empresas y ciudadanos en cosas cotidianas, perdón. Proteger datos de negocios, transacciones, comunicaciones privadas. Aquí es donde entraría Smart City. La ley enuncia que China da la bienvenida a empresas e individuos a usar la criptografía comercial y que incluso las empresas extranjeras serán tratadas igual que las chinas en ese mercado. Suena bien en el papel, ¿no? Pero hay condiciones, perdón, que se establecen, por ejemplo, las cuales establecen, por ejemplo, que habrá un sistema de certificación de productos y servicios criptográficos. Esto significa que si Global Tech introduce en China su plataforma Smart City, las partes de cifrado de esa plataforma, tal vez los módulos que cifran los datos de sensores o la app ciudadana que cifra comunicaciones, podrían necesitar pasar por una evaluación de seguridad y certificación aprobada por las autoridades chinas. Esto se vuelve obligatorio si el producto se considera que afecta a la seguridad nacional o el interés del público. Y adivinen quién decide eso. Las mismas autoridades. Así que más vale asumir que cualquier sistema de ciudad inteligente podría caer en esa categoría. Además, China mantiene controles de importación y exportación específicos para tecnología criptográfica. Un dispositivo de consumo con cifrado sencillo tal vez no tenga problemas, pero si llegásemos a vender software de cifrado más potente o especializado, podríamos de pronto llegar a necesitar licencias en este país de acuerdo a las regulaciones. Todo esto encaja en la visión de China de proteger su soberanía tecnológica. Y pues pensándolo bien, pues tienen bastante razón. Ellos quieren saber qué algoritmos se usan en su territorio y preferiría que se usen los suyos propios y no dependientes de estándares occidentales.
Otro elemento crucial es la supervisión activa. Entonces, la ley coloca una agencia llamada Administración Estatal de Criptografía como ente encargado de supervisar cómo se implementa la criptografía en China. Esto podría traducirse en inspecciones, auditorías o requerimientos a las empresas, demostrar que ellas deben demostrar, perdón, que están siguiendo las directrices o inclusive de proveer asistencia para accesos cuando se invoque alguna ley, como por ejemplo la Ley de Seguridad Nacional. En lo ético, China aborda la criptografía desde la premisa de seguridad colectiva y estabilidad primero. Aquí el gobierno chino no quiere no quiere nada en el ciberespacio dentro de su jurisdicción que quede completamente fuera de su alcance. De hecho, una frase que hizo perdón, un comentarista que en este marco, China busca redes opacas para los hackers, pero transparentes para el gobierno. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues haciendo que todos usen cifrado, porque cifrar es bueno para evitar que te hackeen, pero la condición de que el Estado tenga medios de revisar o intervenir si lo necesita. Aquí es donde la ley de criptografía no dice abiertamente, entrégame tus llaves de cifrado, pero tampoco dice que no puedan pedirte bajo otras leyes. Aquí cuando combinamos esta ley con otras normas chinas de ciberseguridad, la realidad es que las empresas en China acatan solicitudes gubernamentales de acceso a datos con bastante diligencia, porque no hacerlo es ilegal. Aquí el régimen está un poco más encima de los ciudadanos. Entonces, para el caso específico de GlobalTech, ¿qué implica operar en China? Pues que en primer lugar, un esfuerzo legal y técnico importante para cumplir al pie de la letra estas regulaciones que nos está imponiendo el gobierno chino. Posiblemente usar algoritmos de cifrado que China haya aprobado. China tiene sus propios algoritmos estándares como SM2, SM3, SM4, análogos con RSA, SHA-256 y AES, pero pues, estos hechos en China. Obtener certificaciones para el software y el hardware de Smart City y alojar datos en China quizás pueda llevar datos cifrados fuera también podría ser sensitivo y en general estar listo para cooperar con las autoridades. Éticamente, esto coloca a la empresa en una disyuntiva. Global Tech quizás de pronto en su país de origen promete privacidad absoluta a sus usuarios, pero en China no puede prometer lo mismo, porque legalmente no sería cierto. Entonces, acá nos preguntamos, ¿es ético ofrecer un producto que en un país garantiza confidencialidad total y en otro no? Es complejo. Podría optarse por ser transparente con los clientes. Mira, en China tus datos están cifrados frente al público, pero el gobierno podría verlos si así lo exige la ley. No es un mensaje cómodo, pero es la realidad. Algunas empresas tecnológicas han preferido no operar ciertos servicios en China antes de ceder controles. Por ejemplo, muchas apps que están dispuestas en Occidente de mensajería ni intentan entrar al mercado chino. En cambio, en un proyecto al mercado chino, eh, perdón, en cambio, en un proyecto de ciudad inteligente donde posiblemente se colabora con gobiernos locales chinos, la empresa tendría que adaptarse o simplemente no habría ningún trato. Aquí vamos a ver que en resumen China ofrece un mercado enorme, pero con reglas claras de supervisión y control sobre la criptografía. No es que China de pronto esté contra el cifrado, lo utiliza muchísimo para su ciberdefensa, sino que aquí lo concibe es como un cifrado que pudiera, digamos, ser usado para conspirar contra el Estado sin que el Estado pueda hacer nada. Así que en este caso GlobalTech necesitaría, perdón, mantener una arquitectura robusta, certificada y tal vez con interfaces preparadas para cumplir con estos requerimientos regulatorios chinos, sin que eso pueda llegar a comprometer la seguridad de GlobalTech del sistema en otros lados. Es como hacer todo un acto de equilibrio. Pasemos ahora a Colombia, que es particularmente interesante porque representa a muchos países emergentes en términos tecnológicos. Aquí hay desarrollo digital, hay preocupación por la ciberseguridad, pero no hay una regulación específica sobre la criptografía aún. En Colombia no existe, por ejemplo, en Colombia no existe, por ejemplo, la ley de criptografía 2025, ni nada parecido. ¿Eso qué implica? Pues que en principio no hay restricciones legales para usar cifrado fuerte, tanto como en comunicaciones privadas como en servicios o en otras aplicaciones o en otras cosas. Esto es bueno. También significa que, salvo algunas excepciones puntuales, el Estado colombiano no impone algoritmos
que usar ni pide licencias para importar tecnología criptográfica. Aquí podemos descargar Signal o usar cifrado PGP sin ningún problema. Digamos que este tipo de libertad viene más bien como por omisión, al no haber una ley especial, simplemente usamos la criptografía y ya. Ahora Colombia ignora por completo el tema, pero digamos que no, más bien se apoya en normativas y políticas más generales. Por ejemplo, tenemos la ley 527 de 1999, que fue la pionera, perdón, en regular el comercio electrónico y las firmas digitales. Se creó con esa ley, con esa ley se crearon entidades de certificación digital, es decir, se reconoció legalmente la firma electrónica basada en criptografía asimétrica y indirectamente esa ley empujó a implementar infraestructuras de clave pública. Luego de esta ley llegó la 1581 del 2012, que es la famosa Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley no menciona cifrado textual, pero se obliga a quienes manejan datos sensibles a adoptar medidas de seguridad adecuadas. Claramente una medida adecuada es cifrar bases de datos o comunicaciones de datos personales. Entonces, aunque no te diga, debes cifrar con AES tus datos, en la práctica para cumplir con garantizar la confidencialidad, uno recurre al cifrado. Incluso la Superintendencia de Industria y Comercio que vigila este tema en sus guías recomienda fuertemente el uso de cifrado para datos personales almacenados o transmitidos. Aquí tenemos también enfrente la ley 1273 de 2009 que creó los delitos informáticos nuevos. Por ejemplo, acceder sin autorización a sistemas informáticos o violar datos personales. Ahora son delitos. Eso genera un efecto indirecto si yo soy una empresa y no cifro nada. ¿Y a quién se mete y roba datos? Esa persona comete un delito, pero yo como empresa puedo ser señalada de negligencia. Entonces aquí hay un incentivo legal, aunque sea indirecto, de proteger la información. De nuevo, el cifrado es una herramienta importante para ello. El gobierno colombiano ha emitido documentos de política conocidos como los COMPES sobre seguridad digital y ciberseguridad, que mencionan la importancia de la criptografía. Ya a nivel operativo, muchas entidades públicas siguen estándares internacionales como la ISO 27000, donde la criptografía es un control fundamental. Perdón. De hecho, en varios ministerios hay políticas internas de uso de criptografía. Esto asegura descifrar correos, discos duros, etc., aunque no sea por mandato ni una ley nacional, sino por buenas prácticas alineadas con estándares globales y a veces son exigencias de convenios internacionales. Recordemos que Mintic creó todo un marco, creó unas plantillas y les indica a muchas empresas estatales a qué deben cumplir con toda la normativa de la ISO 27000 y ahorita para la versión 2022 están más apegados a la NIS. Digamos que esos controles criptográficos en este momento son ya comienzan a adquirir un papel más importante. Desde la perspectiva ética y de derechos, la Constitución de Colombia consagra el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Esto daría sustento moral y jurídico a que el cifrado es algo bueno. Es un medio para que efectivamente nuestras comunicaciones permanezcan secretas, como manda la Constitución. No ha habido, hasta donde yo sepa o hasta donde sabemos acá, intentos serios de legislar para quebrar ese decreto. Es decir, no hemos tenido un debate tipo le ponemos una puerta trasera a WhatsApp en Colombia. Lo más cercano a un dilema así podría presentarse en investigaciones judiciales, pero pues usualmente se resuelven con métodos tradicionales. Allanamientos para obtener dispositivos, interceptaciones legales, que obviamente no pueden romper el cifrado end-to-end, lo cual imita a las autoridades, pero es así. Lo que sí notan los expertos es un vacío al no haber lineamientos claros. Muchas organizaciones podrían dejar de cifrar información por desconocimiento o falta de obligatoriedad. Esto ya podría ser un riesgo, por ejemplo, en hospitales que no cifran historias clínicas o empresas que no cifran información financiera de clientes porque nadie se los exige, hasta donde ocurre una fuga de datos. Un académico colombiano en 2010 resaltaba justamente, no tenemos regulación en criptografía en Colombia y deberíamos tenerla, al menos para guiar el uso en sectores claves.
Esta crítica sigue siendo válida al día de hoy y posiblemente en el futuro cercano. Veamos que Colombia aquí en este caso debería desarrollar al menos una estrategia nacional de criptografía como parte de su política de ciberseguridad. Para Global Tech, ¿qué representa Colombia? Por un lado, menos trámites. Puede introducir su plataforma Smart City sin preocuparse de licencias o certificaciones especiales de cifrado. Puede cifrar todo lo que quieran. De hecho, mejor que lo haga y nadie le va a decir que no. Por otro lado, mayor responsabilidad propia. En ausencia de una reglamentación estricta, recae en Global Tech implementar el nivel de seguridad adecuado. Éticamente, la empresa debería aplicar aquí los máximos estándares globales de protección, tal como lo haría en Europa o en Estados Unidos, sin escudarse de que, como la ley local no dice nada, pues no puedo ser más relajado. De hecho, yo argumentaría que la ética corporativa de Global Tech debe ser homogénea. Si le ofrezco a un ciudadano de Nueva York cifrado de extremo a extremo de sus datos, a uno de Bogotá también debería ofrecerle lo mismo. Digamos que aquí no sería correcto dar protecciones menores en países con menores regulaciones, porque eso sería aprovecharse de vacíos legales a costa de la seguridad de las personas. Y por el contrario, es una oportunidad para ser líderes en buenas prácticas y educar al mercado y a las autoridades colombianas de la importancia que tiene el cifrado. En síntesis, Colombia es un terreno donde la criptografía goza de libertad, pero también de poca visibilidad a nivel de políticas públicas. Y Global Tech debería, como decimos coloquialmente, ponerse la 10 y asegurar voluntariamente sus sistemas con la mejor criptografía, mostrando un ejemplo de autorregulación responsable y quizá involucrarse en conversaciones con el gobierno para futuras normas o guías aportando su experiencia internacional. Que vamos a cambiar un poco el enfoque y vamos ahora a lo práctico. ¿Cómo y para qué se usa la criptografía en las tecnologías emergentes que componen Smart City? Empezando por el Internet de las Cosas, imaginémonos que todos estos dispositivos IoT esparcidos por la ciudad, cámaras de vigilancia, semáforos inteligentes, sensores de basura, luminarias que reportan su estado, etc. Todos ellos están conectados, envían datos a la central, reciben comandos sin criptografía. ¿Qué pasaría? Alguien con un equipo relativamente sencillo podría interceptar esas comunicaciones inalámbricas o cableadas y leer información sensible, como por ejemplo videos de cámaras de seguridad o cuando tal sensor detecta el movimiento en cierta calle. Pero aún podría inyectar comandos falsos. ¿Se imaginan un hacker logrando que todos los semáforos se pongan en verde a la vez? Pues esto sería el caos como se ve muchas veces en los dibujos animados, en las películas. Por eso la primera aplicación de criptografía en el Internet de las Cosas es cifrar las comunicaciones y autenticar los dispositivos. Cuando decimos cifrar comunicaciones en Internet de las Cosas nos referimos a usar protocolos similares a los de Internet como TLS, que es lo que cifra, perdón, el tráfico web, adaptados a dispositivos pequeños, a veces se usan de LS, una variante de LS para UDP o incluso VPNs para asegurar muchos dispositivos en una red segura. Aquí lo importante es que los datos viajan por redes inalámbricas o cables, no vayan en texto plano, sino cifrados. Lo segundo es la autenticación. Cada dispositivo debe tener una identidad segura, de forma que el sistema central sepa que es realmente mi sensor número 123 y no un impostor. Para esto se usan certificados digitales como pequeños DNI electrónicos para los dispositivos o llaves simétricas únicas por dispositivos. Al iniciar comunicación, el sensor prueba su identidad criptográficamente y entonces, si se le permite reportar o recibir órdenes de esta forma, aunque alguien conecte un aparato extraño a la red, no podrá hacerse pasar por uno legítimo sin la clave apropiada. También está el tema del firmware seguro. Los dispositivos IoT reciben actualizaciones de software de vez en cuando. La criptografía permite firmar digitalmente esas actualizaciones, de modo que el dispositivo solo instale aquellas que vengan firmadas por GlobalTech. Así se previene que un atacante engañe al dispositivo para instalarle un firmware modificado con fines maliciosos. Ahora bien, no todo es color de rosa. ¿Sabían que muchas estadísticas indican que gran parte del tráfico de Internet de las cosas actual no está cifrado? Mencioné que en una diapositiva un dato impactante se ha llegado a reportar que alrededor del 98% del tráfico de Internet de las cosas hoy sigue sin cifrado. El 98% es una cifra muy alta. Claro, esto que incluye millones de aparatos baratos, viejos, de todo, pero no nos da unas perspectivas de IoT históricamente ha sido muy inseguro.
en parte porque los fabricantes no invertirían en seguridad o pensaban que al ser datos quizás no tan importantes, no importaba. Esto es un grave error. Recuerden que hay un caso, hay una botnet, creo que es de nombre Mirai, que cogió todos esos dispositivos de IoT que no tenía cifrados y los convirtió en zombies. Eh, Aquí es un grave error. El Internet de las cosas inseguro ha llevado a incidentes como la botnet Mirai. Miles de cámaras hackeadas y convertidas en un ejército para tumbar sitios web. Uno de los vectores de ataque fue adivinar contraseñas por defecto, pero otro pudo usar tráfico sin cifrar en redes Wi-Fi. Esto permitió robar credenciales. Aquí la buena noticia es que ya hay reacciones. Por ejemplo, en Estados Unidos se promulgó la IoT Cybersecurity Improvement Act en 2020 que aplica a los dispositivos de IoT comprados por el gobierno federal. Esta ley básicamente dice, si vas a venderle dispositivos IoT al tío Sam, estos deben cumplir ciertos requisitos de seguridad. INI sacó algunas guías al respecto, perdón. Entre las prácticas recomendadas obviamente está cifrar datos en tránsito y en reposo, en dispositivos y el sensible, no usar contraseñas fijas y etc. Esto por ahora es para entes gubernamentales, pero suele marcar tendencia para la industria privada porque tiende a adaptarlo también. En la Unión Europea también hay un estándar, el ETSI EN 303645, con requisitos de ciberseguridad para dispositivos de consumo que también incluyen cifrado adecuado de comunicaciones. Para Smart City, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Pues primero, en diseño. Cada sensor, cada adaptador debe venir con capacidades criptográficas. A veces eso implica hardware ligeramente mejor para soportar cifrados sin agotar su batería o CPU. Es una inversión necesaria. Segundo, en gestión hay que manejar las claves de miles de dispositivos. Esto se hace con plataformas de aprovisionamiento que configuran credenciales seguras en cada sensor antes de desplegarlo. Tercero, en operación. Monitorizar que las comunicaciones están efectivamente cifradas, que no haya ningún elemento comunicándose en texto plano. Y cuarto, en respuesta, si un dispositivo presenta comportamiento extraño, quizás se le va a revocar la confianza, es decir, anular la certificación hasta revisarlo y o reemplazarlo. La ética aquí es que al proteger IoT, realmente protegemos la integridad de los servicios públicos y la privacidad de la ciudadanía. Si un sensor de ambiente en un hogar envía datos cifrados, se protege la privacidad de esa familia. Si los semáforos están autenticados y cifrados, protegemos vidas previniendo accidentes por interferencias maliciosas. Aquí Global Tech tendría que el deber, perdón, de no dejar puertas abiertas en ninguno de sus componentes IoT. Por ahorrarse de pronto trabajo, a veces se ha visto tristemente que empresas por entregar rápido un protocolo o un producto lo dejan con claves maestras por defecto para todos y es como vender miles de maletines con la misma combinación. Eso es antiético y por ende pone en riesgo a los usuarios en pos de la conveniencia o ganancia. Así que en Smart City, el Internet de las cosas debe ser sinónimo de seguridad ubicua gracias a la criptografía. Pasemos ahora a la computación en la nube, que es la columna vertebral de Smart City. Para procesar y almacenar datos a gran escala, pensemos que todos esos datos, sensores y IoT wearables terminan en servidores de la nube, donde algoritmos de inteligencia artificial sacan conclusiones, tableros, muestran indicadores a largas autoridades. Aquí la nube nos da la flexibilidad y poder de cómputo, pero también concentra muchísima información en centros de datos. Por lo tanto, aquí la criptografía es indispensable en varios puntos. Primero, los datos en tránsito hacia y desde la nube. Es un principio casi absoluto hoy, que todo el tráfico entre clientes y servicios cloud debe ir cifrado mediante TLS. Cuando nos conectamos a un servidor en la nube, ya asumimos que es vía HTTPS, ¿no? Y que HTTPS con TL, y si es HTTP, es con TLS. En Smart City, la plataforma web de monitoreo de las APIs que mandan datos de sensores, las aplicaciones móviles de ciudadanos, todo debe estar comunicado con conexiones seguras. Esto previene que alguien en la red, digamos un proveedor de internet o wifi público, pueda ver o alterar los datos. Segundo, los datos en reposo en la nube. Aquí hablamos de cifrar los datos almacenados, bases de datos, archivos de respaldo, logs. Supongamos que Smart City almacena historial de movilidad de todos los buses de la ciudad o de datos de consumo eléctrico de hogares o perfiles de salud anónimos. Aunque esos servidores estén en un centro de datos con guardias y cámaras, siempre existe el riesgo de que alguien no autorizado acceda, ya sea un empleado infiel o un proveedor de cloud o un atacante que sorteó algunas defensas.
Si los datos en el disco están cifrados, ese riesgo disminuye muchísimo. Quien obtenga los archivos no podrá leerlos sin la clave. Los grandes proveedores de nube ofrecen el cifrado en reposo casi con un clic. Uno habilita en la base de datos Encrypt All Reads y el motor cifra cada página que escribe en el disco. Eso sí, la gestión de las claves es lo delicado. Quien guarda la clave maestra de ese cifrado, a veces la guarda el mismo proveedor de la nube, por ejemplo AWS o Azure tienen un servicio de llaves, o mejor aún, puedes suministrar tu propia clave. Si Global Tech opera Smart City en la nube pública, yo recomendaría que en la medida de lo posible use sus propias claves administradas externamente, o al menos separadas por proyecto para que un potencial acceso a una clave afecte mínimo al mínimo de datos, perdón. Tercero, algo más avanzado de proteger datos en uso. Tradicionalmente, cuando procesamos datos, tenemos que descifrarlos primero. Esto quiere decir que aunque se almacenaron cifrados, en analizarlos en memoria, están en claro. Y o en teoría, un atacante que comprometa el servidor en ese momento podría verlos. Hay forma de procesarlos sin descifrarlos. Aquí entra la criptografía homomórfica. Algoritmos que permiten hacer ciertas operaciones directamente sobre datos cifrados y obtener resultados cifrados que al descifrarlos corresponden al resultado correcto como si hubieras operado en claro. Es como hacer magia matemática. Por ejemplo, podrías tener las edades cifradas de todos los ciudadanos y calcular en promedio la edad sin saber ninguna edad en particular. Suena fabuloso, ¿no? Pero es lento y complejo todavía para el uso generalizado. Otra vía son los enclaves de hardware seguro, que crean zonas aisladas dentro del procesador donde los datos se descifran y procesan, pero ni el propio sistema operativo puede mirar dentro de ese enclave. Empresas como Intel han desarrollado las tecnologías SGX, por ejemplo, para Smart City. Esas tecnologías podrían significar incluso que administradores de sistemas no puedan ver datos sensibles mientras se procesan, aumentando así la privacidad. No es estrictamente necesario para hoy, pero es una tendencia a observar para el futuro. Ahora veamos implicaciones regulatorias en la nube. Un asunto es la ubicación y la jurisdicción de los datos cifrados. Imaginémonos que los datos del Smart City en Bogotá se almacenan en un servidor en Estados Unidos o en Europa. Aunque estén cifrados, las leyes de esos países podrían aplicar. Por ejemplo, la Cloud Act en Estados Unidos dice que las autoridades estadounidenses pueden pedir a un proveedor cloud en Estados Unidos datos de sus clientes, sin importar dónde estén almacenados físicamente, siempre que puedan acceder a ellos. Aquí entonces, si Global Tech se usa un proveedor norteamericano para datos de Colombia y ese proveedor tiene las llaves para descifrar, digamos, usa cifrado administrado por la nube, en teoría el proveedor podría verse obligado a entregar esos datos en claro a las autoridades en Estados Unidos, incluso sin avisarle a Colombia. Esto suena muy intrusivo, ¿no? Pero la realidad de las leyes de datos de hoy es la buena práctica para mitigar eso. No es entregarle al proveedor la capacidad de descifrar. O sea, uno mismo cifra los datos con una llave que el proveedor no tiene. Así, si vienen con una orden, el proveedor dirá, lo siento, no puedo dar lo que no tengo descifrado. Esto es legal porque la Cloud Act se supone que es neutral respecto al cifrado. No puede obligar a crear backdoors, pero si el proveedor tiene la llave, sí puede obligar a utilizarla. En Europa, el GDPR también incentiva fuertemente el uso del cifrado para proteger datos personales, al punto de que si tienes una brecha de datos pero estaban cifrados robustamente, puede que no tengas que notificar a cada usuario porque considerarán que esa información no se vulneró realmente. Entonces, hay incentivos en muchas regulaciones para cifrar. Del lado ético, el uso en la nube plantea una pregunta: ¿quién debe tener el control último sobre la información? Aquí la criptografía nos permite que, aunque deleguemos el almacenamiento y procesamiento a un tercero, digamos como es la nube, sigamos controlando quién puede ver los datos. Esta es una herramienta de autonomía y privacidad. Por eso es éticamente recomendable que Global Tech diseñe para su uso en la nube de forma que los clientes de la ciudad conserven cierto control o conocimiento. Por ejemplo, podría ofrecer opciones al gobierno local. ¿Quiere usted tener su propia clave maestra para los datos de su ciudad? Nosotros podemos configurarlo así. Algunos clientes tal vez digan que sí por la seguridad y otros confían en que la empresa, pero al menos hay transparencia. Listo, pasemos a la siguiente diapositiva. Listo. Finalmente veamos los dispositivos wearables. Estos aparatos que ya hemos puesto y recopilan datos de nuestro cuerpo, actividades, Smart City puede entregarlos para, por ejemplo, medir la salud de adultos mayores en tiempo real, recopilar datos de actividad física o voluntarios para el plan de salud pública o simplemente
permitir pagos sin contactos con un brazalete municipal. Los wearables son muy personalizables y por tanto los datos que manejan son los más sensibles, desde pulsaciones de corazón, patrones de sueño, ubicaciones por GPS, hasta tal vez registros médicos en dispositivos especializados. Proteger esto es proteger la intimidad y en casos extremos incluso la seguridad física de las personas. Aquí les mencioné antes que los wearables suelen adolecer de un cifrado débil o inseguro. Un estudio citado indicaba que muchos tienen vulnerabilidades bien conocidas, falta de cifrado, protocolos Bluetooth con fallos, sin posibilidad de actualizar el software. Algunos dispositivos transmiten identificadores en claro que permiten rastrear a la persona. Otros inclusive envían datos a la nube sin cifrar. Esperemos que ya no ocurra en grandes marcas, pero en aparatos desconocidos puede pasar. Esto genera problemas reales. Y con base en esto han habido incidentes donde investigadores han conseguido interceptar datos de pulseras fitness en un gimnasio, por ejemplo, o hackear el monitor de un bebé. Mm, Resumiendo acá, la criptografía en wearables se utiliza para que lo íntimo siga siendo íntimo, a pesar de estar enviando tu información al ciberespacio y también para que nadie pueda usar este dispositivo en tu contra. Él tiene un habilitador de confianza. Si la ciudad reparte wearables a sus ciudadanos para, digamos, un programa de vida saludable, debe asegurarles que toda esa información está adecuadamente cifrada y que nadie, excepto ellos y quienes ellos autoricen como su médico, podrán leerla. Esto hará que la gente confíe y participe. Y no muchos podrían decir, no, yo no me pongo eso. Van a saber que cuando me entero. Así que la criptografía bien aplicada en wearables es la clave para su aceptación y para cumplir con la responsabilidad ética de respetar la privacidad incluso a un nivel tan personal. Bueno, entonces muy bien, con todo este panorama expuesto vamos a reflexionar sobre algunas implicaciones transversales, éticas y regulatorias que salen de todo esto. La primera es la tensión entre privacidad individual y seguridad colectiva. Este eterno debate hasta dónde debe permitirse un cifrado impenetrable que proteja la privacidad, sabiendo que también puede ser usado por delincuentes para ocultar sus acciones. En Estados Unidos vimos esta tensión claramente en el caso de ARN-Ad y similares, el temor al crimen versus el temor a crear una herramienta de vigilancia masiva. Éticamente muchos argumentan, y estoy de acuerdo, que no es una ecuación de suma cero. O sea, no es que o tienes privacidad o tienes seguridad pública. Puedes buscar seguridad pública con métodos que no impliquen romper la privacidad de todos. Por ejemplo, mejorando técnicas de investigación digital que se centran en metadatos, infiltración de grupos criminales, etc. En lugar de estar vigilando indiscriminadamente a la población y técnicamente, lo repetimos para poner una puerta trasera al cifrado es abrir una vulnerabilidad que tarde o temprano alguien más explora. Entonces, esto es una solución peligrosa. China se decanta aquí específicamente para permitir menos privacidad en favor de más control estatal. Eh, Únicamente hay otra dimensión, la justicia y la equidad serían injusto por razones de ciudadanía. Unas personas tengan garantizada su privacidad y otras no. Imagina que un ciudadano americano en Smart City tiene su superdata protegida, pero un chino no sabe que las autoridades podrían verla. ¿No crea esos ciudadanos de primera y de segunda clase? En términos de derechos digitales, desde la perspectiva de una empresa multinacional, es difícil que uno deba hasta acatar la ley local, pero quizá pueda hacer el máximo esfuerzo por minimizar esa desigualdad. Pero aquí un punto final es la confianza ciudadana. Todo ese andamiaje de cifrado de políticas del Smart City tiene un objetivo de que los ciudadanos confíen en la ciudad inteligente. Si la ciudad gente percibe que su ciudad está vigilando indebidamente o que los datos están inseguros, se puede generar rechazo social a la tecnología. En cambio, si hay garantías claras, entonces miren, como que por ejemplo, miren, estamos utilizando cifrado de extremo a extremo, nadie puede esperar sus comunicaciones, sus datos de salud se utilizan solo para lo que usted los consintió, es más probable que la gente adopte y apoye esas innovaciones. Aquí la confianza es intangible, pero vital. La criptografía es una herramienta fundamental para construirla, pero solo funciona en conjunto con la transparencia y el respeto a los usuarios. Llegamos aquí a la parte de recomendaciones. Entonces, primero, implementar la máxima seguridad criptográfica permitida en cada lugar. Segundo, una gestión rigurosa de claves. Tercero, vamos a revisar la privacidad y la seguridad desde el diseño.
Cuarto, políticas internas y capacitación. Quinto, colaborar con los entes reguladores de la comunidad. Y sexto, transparencia hacia los usuarios y clientes. Con estas recomendaciones global tendría, digamos, una hoja de ruta para navegar este complejo mar de la criptografía global y, en definitiva, tratar de tomar la seguridad en serio en todas partes, no solamente, o sea, donde me lo permiten o donde no. Ser flexible para adaptarse a las leyes, pero firme en principios éticos esenciales y comunicar abiertamente las acciones para generar confianza. Ahora, para concluir, entonces, recapitulemos una visión general. La criptografía ha pasado a ser un tema de espías y matemáticos a una tecnología cotidiana que protege nuestra vida digital en todos los frentes. Cuando enviamos un WhatsApp, cuando pagamos online, cuando una empresa analiza nuestros datos en ejercicio, hay criptografía trabajando tras bambalina. Esto es un proyecto como el Smart City. Esta protección invisible es lo que va a permitir que la innovación florezca sin sacrificar los derechos ni la seguridad. Eh, Quiero dar las gracias por su atención. Quedo muy atento a sus preguntas y comentarios. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil para comprender por qué la criptografía es mucho más que matemáticas y es un elemento fundamental de la política y la ética de nuestra era digital. Muchas gracias.